Muy buenos días. Primeramente para agradecer a Manuel. Segundo, a CIPA Ingenieros por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, colegas, la experiencia que tuve, digamos, tanto en Lima como en provincias, reforzamiento de estructuras, y uno de ellos es básicamente el reforzamiento con fibra de carbono. Tenemos nuestro reforzamiento de estructuras de concreto con fibra de carbono. Lo primero que vamos a ver es por qué reforzar una estructura. Básicamente se pueden dar, digamos, por actualización de los reglamentos, de nuestro código, cambios de uso de la edificación. Muchos clientes nos han pedido que oficinas se conviertan, por ejemplo, en almacenes. Digamos, otros ambientes ¿qué te digo? De oficinas también, digamos, a colocar, digamos, máquinas, cambios de uso, distintas formas, ¿no? Diseños inadecuados, errores y defectos de construcción, daños estructurales por eventos accidentales, sismos o por vibraciones excesivas, por efectos de equipos vibratorios. Como podemos ver, digamos, en esta fotografía, que más adelante vamos a ver, digamos, cómo se ha hecho un reforzamiento a una plataforma que en el segundo nivel se encuentran máquinas muy pesadas y sobre todo, digamos, que producen vibraciones constantes, porque estas máquinas trabajan las 24 horas y eso ha producido que la edificación empiece, digamos, a fisurarse. Entonces el cliente básicamente ahí nos ha pedido, digamos, reforzar la estructura. Ha habido distintas posiciones, distintos criterios. Otro de los aspectos, digamos, por la que se puede, también requiere reforzar una estructura, vendría a ser por la corrosión en el acero de refuerzo. Otro aspecto es la eliminación total o parcial de elementos estructurales. De repente necesitamos en un ambiente, tener ambientes más libres y se requiera mover de repente una viga. Entonces para esto hay una redistribución de momentos, los cuales pueden ser asumidos por un reforzamiento con fibra de carbono. Entre otros, se pueden también considerar los impactos, ya sea de vehículos, en garajes, se pueden reforzar columnas. Y vamos a ver los diferentes tipos de intervención. Una de ellas es la preventiva. Nuestros clientes, muchos, al ver, digamos, fisuras en sus edificaciones, se preocupan bastante. Entonces, lo que ellos quieren es, digamos, dotar de esa, o mostrar, digamos, a los usuarios una estructura sana. Por lo tanto, buscan y se preocupan a reforzar sus edificaciones. Las correctivas, restituir condiciones originales en elementos dañados, ya sea por fuego, ambientes agresivos, incluso después de un sismo. Tenemos también mejorar el comportamiento estructural ante aparición de patologías destructivas al concreto. Uno de ellos puede ser la corrosión, el reemplazo de elementos de aceros, tanto en vigas como en columnas. Eso tiene un tratamiento inicial antes de colocar, digamos, el reforzamiento de fibra de carbono. Los procesos de reforzamiento. O sea, primero vamos a pensar o vamos a hacer una similitud que una estructura, pues, es un paciente. Nosotros como los médicos podemos visitar una obra, buscar las distintas patologías que se pueden encontrar, digamos, en una estructura, en una edificación, ya sean en columnas, en vigas, en losas, en placas. Entonces uno tiene que tener, digamos, el suficiente criterio de poder detectar estas patologías. Existen microfisuras, entonces poco a poco uno va, digamos, haciendo un mapeo de todas estas patologías, ¿ya? Después, lo que tenemos que es, igual que para un paciente, tenemos que sacar el laboratorio
las diamantinas, si el proyecto cuenta o no cuenta con planos estructurales, si en caso no las cuenta, tenemos que sacarle de la propia obra. Lo que siempre buscamos es no seguir dañando la estructura. Existen equipos que ahora se pueden utilizar como el Profoscope para hacer un escaneo, digamos, de las vigas o de todos los elementos estructurales. De esta manera se pueden obtener los aceros de una edificación. ¿Ya? Se hacen también, aparte, la ocultación de la cimentación para ver en qué condiciones está. Se efectúa un estudio de suelos para, en nuestro análisis, poder considerar, digamos, si esta estructura pues, va a resistir o no va a resistir estos diferentes cambios de cargas o sobre todo el incremento de carga que puede tener nuestra edificación. Posteriormente, lo que nos queda es, digamos, analizar la estructura existente, determinar las causas de reforzamiento, inventario de patología con fisura, degradación del concreto. Y una vez ya determinado, digamos, nuestro análisis estructural, el comportamiento de esta estructura a las solicitaciones de las diferentes cargas, lo que nos queda es ejecutar nuestro proyecto de reforzamiento. Para ello, analizar la estructura utilizando diferentes técnicas para reforzar, que existen muchas. Pueden ser, digamos, incorporación de elementos metálicos. En algunos casos se utilizan también disipadores de energía. Muchas que se pueden utilizar utilizando estas diferentes técnicas en función de los tipos de esfuerzos en tensión, en corte, flexión, comprensión y estabilidad requeridos que requiere esta estructura. Segundo, rigidizar la estructura e incorporación de nuevos elementos. Puede ser a través de ensanchamiento de sección si en caso le falta rigidez, o incorporación de nuevos elementos como placas. Puede ser una construcción tipo compuesta, tanto con la fibra de carbono como el acero, un potenzado interior y exterior. La fibra de carbono también se puede potenzar. Reducción, si en caso, digamos, la estructura ya no la puedo reforzar, se hacen, digamos, algunas correcciones, pero en algunos casos no nos va a quedar otra que disminuir la carga para que nuestra estructura garantice su estabilidad. ¿Me permite un momentito? Tengo que cambiar de lente. Como les decía, en algunos casos no nos va a quedar otra opción que la reducción de cargas. Como ya les dije anteriormente, inclusión de elementos metálicos para reducir luces. Que el reforzamiento con fibra de carbono, ¿qué beneficios estructurales nos puede dar? ¿No? Su muy alta resistencia a la tensión. Esto va a permitir, pues, al incorporar esta fibra, digamos, en el caso de flexión, vamos a tener un elemento bajo un mejor comportamiento. Es un elemento muy ligero. Después de reforzar, prácticamente no se nota absolutamente nada lo que esa estructura, digamos, ha sido reforzada. Mantiene sus condiciones arquitectónicas. Eso es dentro del beneficio de ciclo de vida. Resistentes a la corrosión. Debido a su bajo espesor, no producen estos cambios en la arquitectura. Muchas veces a nuestros arquitectos no les gusta que se hagan reforzamientos, pues, digamos, aumentando la sección de una columna, de una viga, ya sea a través de un encamisetado. Siempre se oponen, digamos, a hacer cambios en la arquitectura porque malogran su entorno. Entonces siempre existe ese conflicto de nosotros como ingenieros, una lucha constante con los arquitectos porque no nos permiten, digamos, hacer muchos cambios, digamos. Entonces nosotros como ingenieros tenemos que buscar soluciones. Ese es un aspecto también que vemos en los hospitales. Los hospitales no nos permiten tener, digamos, elementos muy robustos. Tratamos de esconderlas para que sean edificaciones, digamos, libres, que no tengan estos salientes.
Entonces siempre tenemos un conflicto constante que fácilmente se puede solucionar con nuestros arquitectos. Beneficios económicos: tiene un bajo costo de instalación y sobre todo su rápida de puesta en obra o de funcionamiento de nuestra edificación. En caso de fábricas, el cliente nos pide, digamos, que esas fábricas no pueden parar bajo ningún concepto. Las máquinas tienen que seguir funcionando durante 24 horas, durante todo el año. Son días exclusivos solamente que paran las máquinas, porque el para de una máquina en una fábrica les da grandes pérdidas. Entonces buscan alternativas de cómo reforzar sus estructuras, producto de equipos o máquinas que producen vibración. Van, digamos, fisurando a los elementos estructurales, a las losas, a las vigas. Entonces tuve la oportunidad de un diseño para una fábrica del medio, donde tuve estas características de no poder parar las máquinas y teníamos que hacer todo el reforzamiento cuando estas máquinas siguen funcionando. Eso realmente es un reto, tanto en el proceso constructivo hasta para el propio diseño, ¿ya? Estas reparaciones es muy adecuado para tomar esfuerzo de tensión, básicamente para reforzar elementos de concreto, acero, madera y otras solidificaciones de flexión, corte y carga axial. En caso de carga axial puede ser también por confinamiento. Reforzamiento de vigas por flexión, podemos ver que se mantiene casi nuestra teoría de flexión simple, utilizando estos tejidos de carbono como el Sika RAP 600, estas platinas de carbono, el Sika Carbodur S52, se pueden emplear los dos casos, tanto en flexión como confinamiento. Como podemos ver en la parte inferior, ahí podemos ver nuestra fórmula clásica, digamos, del cálculo de área de acero en flexión, más, digamos, más la contribución de la fibra de carbono. Entonces, la sumatoria de estos dos componentes, tanto el acero existente en nuestro elemento estructural, más la contribución de la fibra de carbono, definitivamente va a aumentar nuestro momento nominal o nuestra carga nominal del elemento. Es muy conocido por todos nosotros esta formulita del área de acero, no es nada del otro mundo. Podemos reforzar, digamos, columnas. En este caso podemos ver una columna reforzada en su totalidad. Esto era necesario por confinamiento. Se pueden utilizar reforzamiento en vigas con platinas Sika Carbodur. Estas platinas que van pegadas en el fondo por falta, digamos, de acero en estas vigas. Básicamente a veces se puede dar, digamos, por mal diseño, se puede dar también por un cambio de código. Es necesario reforzar estas estructuras y a veces también se van presentando fisuras en estos elementos. Tenemos también el reforzamiento de placas. Muchas veces después de un silmo las placas llegan a fisurarse. Entonces esto, para poner en su funcionamiento nuevamente, se pueden reforzar con estas fibras tipo Sika RAP 600C. Se pueden utilizar en muros, se puede utilizar también este reforzamiento en losas en doble sentido. Es muy rápido la colocación, solamente la dificultad que puede tener esto es, digamos, porque tiene que ser por mano de obra especializada. Pero nuestros obreros pueden capacitarse fácilmente y tener, digamos, el expertise de poder colocar. No podemos llamar, digamos, a cualquier operario y colocarlas de acuerdo a las especificaciones que siempre a veces nos dan como manual, sino nuestros operarios tienen que estar realmente entrenados para hacer esto, porque hay que seguir un protocolo. Si no respetamos estos protocolos, definitivamente no garantizamos el buen comportamiento de este tipo de reforzamientos. Las propiedades que se debe tener en cuenta para estos sistemas de refuerzos con fibra de carbono
Todo diseñador debe tener muy claro las propiedades de los diferentes sistemas de refuerzo de fibra de carbono, lo que son proporcionados por los fabricantes, además de distinguir si las propiedades reportadas son únicamente de las fibras o si no del compuesto. Eso hay que saber perfectamente definirlo cuando diseñamos este tipo de estructuras, este tipo de reforzamiento. ¿Qué valores debemos tomar de las propiedades? Porque en las cartillas de las especificaciones técnicas nos dan estas dos listas de propiedades. Las propiedades de la propia fibra, pero también aparte nos dan las propiedades del compuesto. Definitivamente las propiedades del compuesto son mucho más bajas que la de la propia fibra. Entonces nosotros como diseñadores hay que estar muy claros en esto. La norma ACI 440 nos indica ahí las diferentes propiedades. Vamos a ver acá dos tipos de fibra que se viene utilizando acá en el Perú. El Zika Carbodur, que vendrían a ser las platinas, ahí tenemos sus características técnicas, su modo de elasticidad, resistencia a la tracción, resistencia a la rotura, su elongación. Igual el Zika Wrap, que vendría a ser la manta, que se utiliza bastante en el reforzamiento de columnas, ¿ya? Tenemos ahí las propiedades de la lámina ya curada, del compuesto, y las propiedades de la propia fibra, ¿no? Que son totalmente distintas. Mira la diferencia entre la fibra, la resistencia a la tensión de 620.000 PSI, pero como compuesto lo podemos observar en 139.000 PSI. Definitivamente como compuesto, al adherir, digamos, el componente epóxico, va a disminuir la característica de la fibra. Esto es muy importante que debemos tener en cuenta en el proceso de diseño de estos tipos de reparaciones. Lo que pretendemos es que esta práctica sea también común para todos nosotros como colegas. En nuestra vida profesional nos vamos a encontrar con clientes que quieren reparar sus edificaciones y poder tener esta alternativa para poder recomendarlos, sobre todo, digamos, que es muy rápido tanto en su colocación y puesta en marcha la estructura ya rehabilitada. Vamos a ver acá un caso que tuve reforzamiento de esta plataforma en Kimberly-Clark. Es una edificación, es una plataforma de concreto armado con columnas de 70 por 70 y vigas en la dirección longitudinal y transversal de 40 por 80 y con unas vigas centrales de 30 por 75. En la parte superior de esta edificación tenemos colocado equipos muy pesados que vibran, ¿ya? Y en la parte inferior tenemos una tuburización de tuberías que básicamente no nos van a permitir hacer, digamos, un reforzamiento común. Entonces, han habido varias propuestas para reforzar esta estructura. Una de ellas incluso era colocar en la parte superior donde se encuentran estas máquinas una plataforma metálica. Como propuesta era mover estas máquinas, levantarlas a una altura de 1 metro sobre esta plataforma metálica, y al cliente no le convenció este tipo de reforzamiento. Se propuso el reforzamiento con fibra de carbono, se tenía que convencerlo de que también funcionaba este tipo porque para ellos era nuevo. Si bien es cierto, acá en el Perú tenemos más o menos como 20 años de experiencia con este tipo, pero muchos clientes no lo saben, no lo conocen. Entonces ha costado un poco demostrarles que también esto funciona. Y les ha gustado básicamente porque no teníamos que hacer absolutamente nada en la parte superior. Se seguía manteniendo estas máquinas sin moverlas porque no pueden parar porque trabajan 24 horas. Y sobre todo, digamos, son máquinas muy delicadas que no puede tener, digamos, contacto con polvo. No se puede generar ningún tipo de polución en esta plataforma. Entonces es todo un reto incluso para el proceso constructivo. Como voy a repetir, en el primer piso hay una sinnúmero de tuberías que no se pueden mover. Son tuberías que tienen gases, que no se pueden estar desinstalando, instalando de nuevo. Era tratar de mover lo mínimo. Entonces por eso es que también se optó hacer este reforzamiento con fibra de carbono. Ahí podemos ver una planta con sus ejes respectivos,
más o menos era una edificación de 50 metros de longitud por aproximadamente casi 15 metros de ancho. Entonces, ahí en la gráfica podemos ver unas líneas, permítame, perdón, podemos ver unas líneas, ya eso eran las fisuras que se ha encontrado en las losas, fisuras en diferentes tipos, ya, y aparte de eso, microfisuras. Entonces era una preocupación constante del propietario, qué es lo que está pasando con esta estructura. Siempre los trabajadores, los usuarios que están cerca, digamos, ahí todos los días, se preocupan al ver que estas fisuras van incrementando. Y era básicamente pues por las vibraciones de estas máquinas, ¿ya? Aparte, se ha encontrado concretos de muy baja calidad. Después de hacer, digamos, el laboratorio, la extracción de las diamantinas, el escaneo del acero, porque esta edificación no contaba con datos o planos donde se podía observar si tienen, digamos, la suficiente cantidad de acero. Entonces se tuvo que levantar esta información de campo. Se han sacado más de 15 diamantinas, se han hecho esclerometrías para poder, digamos, hacer una correlación de las resistencias del concreto en obra. ¿Se apagó esto? Ahí. Bueno, ahí podemos ver, digamos, el proceso de levantamiento de información con este equipo que es pequeño, es un Profoscope. Este equipo nos puede dar, digamos, el recubrimiento sin necesidad de romper la estructura, nos da el diámetro del acero, la separación de los estribos, tranquilamente se pueden sacar con este equipo que es muy pequeño y se va registrando en nuestra libreta a cómo se van presentando también de acuerdo a cada tipo de elemento. Pero antes de seguir de levantar esta información con este equipo, hay que calibrarlo. Hay que calibrarlo y ahí podemos ver en la parte derecha de este panel, se ha abierto, digamos, una viga en la parte lateral, donde se ha tenido que exponer el acero y uno comprobar el diámetro con un vernier. Eso inmediatamente ha sido verificada con el Profoscope si nos está dando las mismas medidas. Entonces esto se requiere hacer en dos puntos y después ya simplemente se hace con este equipo y no necesita, digamos, estar picando en otras partes la estructura. Equipo muy sencillo, muy práctico. Ahí podemos ver ahí fisuras en esta zona, en losas, fisuras en vigas, ¿ya? Muy pronunciadas en vigas, realmente preocupante estas fisuras. Se ha analizado si las fisuras eran solamente de recubrimiento o del tarrajeo, pero nos hemos dado con la sorpresa que estas fisuras van más allá del propio elemento, ¿ya? Entonces se tenía que intervenir rápido en esto y así en toda la edificación se ha ido sacando, digamos, y cuantificando estas fisuras para posteriormente también poder costearlas de cuánto se requiere reparar o curarlas a estas fisuras. Perdón. Una vez registrado las diferentes patologías, las características de la edificación, lo que nos quedó era simplemente proceder con nuestro diseño. Para eso hice uso del software CIPECAD, que es parte, digamos, de los softwares que CIPE Ingenieros lo tiene, lo produce, ¿no?
Vamos a ver un poquito de este video para no estar abriendo la máquina y estar mostrando directamente ahí. Hice un pequeño video que puedo compartir con ustedes. Ya, permítame. No me está funcionando. El CIPECAD es un software realmente muy práctico, muy sencillo de poder, digamos, hacerlo. Estamos en la pestaña de vigas. Se va viendo en este caso, vamos a introducir nuestras columnas. ¿Ya? Colocamos nuestras dimensiones y se van introduciendo elemento por elemento, en este caso cada una de las columnas, sobre una plantilla que se ha jalado del AutoCAD, ¿ya? De acuerdo a las dimensiones exactas de la edificación. De esta manera, así simple y sencillo, con un solo clic, vamos ingresando cada una de las columnas. Y ahí tenemos todas nuestras columnas ingresadas, muy fácil, muy sencilla, muy rápida, de poder, digamos, hacer poder modelar esta estructura. Vamos a la pestaña ya de entrada de vigas, podemos ver, en este caso, bueno, ya la estructura ya la tenía definida, de un solo nivel, es una plataforma, como voy a decir, más o menos de 50 metros, ¿ya? Se ingresan las vigas, muy sencillo para hacer esto, muy versátil, ¿ya? Ahí vamos como ejemplo, podemos ingresar una viga, lo voy a poner fuera para no modificar mi estructura. Así de simple y sencillo, de columna a columna, se introducen estos elementos, se pueden introducir así, las vigas en el otro sentido, muy rápido. De esta manera se van introduciendo cada uno de estos elementos, ¿ya? Posterior a esto se introducen las losas a través voy a borrar en este caso ese elemento porque lo he colocado exterior a mi propia estructura, ¿ya? Por entrada de paño se ingresan las losas. El espesor de la losa es de 15 centímetros. Eso es lo que hemos encontrado como obra existente. Se van entrando cada uno de ellos, muy fácil, doble clic de esta losa. Así de rápido. Realmente esta estructura ha sido ingresado en 10 minutos y eso es mucho, ¿ya? Rápido, muy práctica. Y vamos a ver, mirá, si necesita de repente hacer un vano, que puede ser una escalera, ¿ya? Voy a ingresar de nuevo ahí esa losa, ¿ya? Y posteriormente, si ustedes pueden observar, hay unas líneas verdes, que esos son las cargas de los equipos que estaban en esta plataforma, ¿ya? Tenemos cargas lineales, porque estos equipos tienen su apoyo a lo largo digamos, en el piso, y también hay algunos que estaban colocados con unos resortes o tipo antivibratorios, ¿ya? Pero que en muchos de estos casos no ha venido funcionando. Ya en este caso vamos a ver, digamos, las cargas que ya los tengo ahí, están de color verde. Como ejemplo voy a colocar una carguita puntual, ya ahí puede ser una carga lineal, fácil de colocar el valor, colocar la hipótesis, en qué hipótesis va a estar esta carga, ya sea como carga muerta o carga viva. Acá lo he considerado como carga viva porque en caso de que quieran hacer reformar toda esta área, lo pueden sacar. Entonces, por lo tanto, las solicitaciones de toda la estructura puede ser cambiante de repente como el cliente lo quiere, ¿no? Puede colocar incluso nuevas máquinas, ¿ya? Entonces se van introduciendo así de esta manera, muy sencilla la colocación de estas cargas. Ahí los he introducido unas cargas puntuales, hay que borrarlas y ya están todos los elementos que se necesitan, las cargas, y simplemente lo único que nos queda es calcular y verificar, digamos, el cumplimiento de nuestra norma en cuanto a SIMO, los desplazamientos relativos,
ver si la estructura requiere rigidizar o simplemente así como está cumple con los desplazamientos y no es necesario reforzarlo. Posteriormente a hacer estas verificaciones del cumplimiento de la normativa de la E030, ya teniendo, digamos, todos los esfuerzos, vamos también a utilizar un software que también lo ha desarrollado CIPA Ingenieros, que está incluso en la página, ustedes lo pueden, de SICA, la página de SICA lo pueden encontrar en forma gratuita. Ahí tenemos digamos, el software ya, nuestra estructura ya calculada, nos arrojan los errores tanto en columnas como en vigas, entonces esto hay que verificarlas y como estructura nueva uno va haciendo los cambios y va solucionando estos tipos de errores que el software nos va indicando, ¿no? Entonces se van haciendo cambios de aceros, ¿ya? Y por ahí que de repente necesita una placa la estructura, le incorporamos placas y se hacen de nuevo, digamos, las verificaciones del caso. Muy fácil, se puede ver nuestra justificación de la acción sísmica, es lo primero que hay que ver que la estructura cumple o no cumple, ¿ya? Para poder, digamos, proceder posteriormente a su reforzamiento. Entonces ahí podemos ver los espectros de diseño, los coeficientes de participación. Ya, la facilidad con lo que nos da el software es que inmediatamente ya lo tenemos calculado todo, ¿no? Es simplemente vamos, verificamos, miramos y ya, ¿no? Ahí tenemos las hipótesis de sismo en X, nuestros periodos, la aceleración. Vemos excentricidades en este caso muy pequeñas, de 0.60 a menos 0.15, prácticamente está coincidiendo el centro de masa con el centro de rigideces. Para esta verificación que es totalmente rectangular, ahí está cumpliendo la verificación del cortante basal. ¿Ya? Entonces esta estructura no requiere, digamos, de mayor reforzamiento de algunos elementos como placas, porque está cumpliendo. Ahí estamos haciendo también una verificación de nuestros desplazamientos relativos de columnas. En la E030, una edificación aporticada, es del 7 por 1000, que es más o menos 1 entre 143, ahí tenemos 1 entre 219 y en X y en Y 1 entre 206, muy superior, ¿no? Entonces no requiere reforzarlo, digamos, con algún otro elemento. Entonces después de esto vamos a hacer una verificación ya de nuestros elementos como vigas. ¿Qué es lo que le está pasando? Ver cómo están estos elementos, ¿ya? Que hay que reforzar ahí. Se entra a estas pestañas para editar los pilares, ver, digamos, qué errores pueden tener estos pilares. Fácil nos está indicando, digamos, ahí que estas columnas tienen errores. En este caso, el propio software no se ha puesto, digamos, la cantidad de acero, pero para reforzar uno tiene que colocar acá el acero con la que está realmente colocado en obra. Y ahí podemos ver mediante este informe de qué está fallando este elemento. En este caso acá tenemos que hay falta de estribos, por lo tanto se puede tranquilamente utilizar un SICA-RAP 600 para confinarlo. Entonces, de esta manera muy sencilla, utilizando este software, hacemos las verificaciones y podemos darnos cuenta cuál es la demanda de esta estructura en cuanto, digamos, a acero. ¿Ya? Muy simple, muy sencillo, muy práctico para poder, digamos, tener en forma rápida de cómo se está comportando esta estructura. ¿Ya? Está haciendo una verificación ahí de espaciamiento de estribos, lo que indica la norma. Entonces, de esa manera se hace la verificación en columnas. Igual lo vamos a hacer para el tema de vigas. Ahí.
En este gráfico podemos observar, digamos, una de las vigas que me está indicando unos errores, ¿ya? Y básicamente se da por falta de acero. Y eso es lo que vamos a reforzar, ¿ya? Ahí voy viendo los diferentes errores que me va diciendo, que tiene también problemas de estribaje, por lo tanto voy a reforzar la estructura tanto por flexión y por... la viga lo voy a reforzar tanto por flexión y por corte. Esos puntitos, esos círculos ahí me indican que esta estructura tiene errores, ¿no? Ahí tenemos, por decir, esta viga, yo ya le he cambiado, digamos, los aceros de obra, ¿ya? Esos son los aceros de obra. En la parte inferior podemos ver la roja es lo que necesita y la verde es la que está colocado como área de acero. Acá. Entonces vemos ligeramente que la roja está superando a la verde, por lo tanto le falta algo de acero a esa viga. Entonces eso es lo que vamos a reforzar. Este es también un software que está gratuito, lo encuentran en la página web de SICA, muy sencillo, muy fácil de utilizarlo para ya el cálculo de la fibra de carbono. Ya viene, digamos, incorporado las fibras, las características, no es necesario introducirlas. Hay que elegir, digamos, en este caso vamos a reforzar esta viga, ¿ya? Las diferentes opciones que tienen, tanto en columnas, en viga por corte, una viga genérica, para poder hacer esto. Es muy simple, muy sencilla realmente es esto. Acá se ve, digamos, poner las características del material. Estamos hablando de 14 megapascales, ¿ya? Que es un concreto muy bajo que se ha encontrado en obra, ¿ya? Está por debajo, pues, de 175. Y ahí en este caso ponemos las dimensiones del elemento en la que vamos a reforzar. Muy simple, muy sencillo, muy práctico. Entonces ahí también colocamos las armaduras que se han encontrado en obra con la ocultación de aceros con este equipo Proboscope. Se han determinado los diámetros. En la capa superior tenemos 2 varillas de 1 pulgada. En la parte inferior tenemos de esta manera 2 capas de 2 varillas de acero de 1 pulgada también. ¿Ya? Muy práctica, muy sencilla de ejecutar también este software. Lo que queremos es lo que quiero es compartirle a ustedes de que hagamos esto como una práctica común de poder reforzar. Nuestros clientes nos van a pedir, digamos, reforzar estructuras. Y aquí la tenemos gratuito, este software lo pueden ubicar en la página web. ¿Ya? Ahí están los esfuerzos ya convertidos a kilonewtons. Esto viene de nuestro análisis estructural, ¿ya? Y vamos viendo, digamos, el cumplimiento de las acciones iniciales. Nuestra estructura, como está, debe tener una resistencia mínima. Eso es lo que exige el ACI 440. ¿Ya? Tenemos también la combinación máxima de cargas, que es la mínima que debe tener. Es todo lo primero que tenemos que verificar con este elemento, con estos esfuerzos. ¿Ya? Muy sencillo, es simplemente colocar valores y el software ya solo va ejecutando, va verificando, porque ahí te va a dar también si no está cumpliendo. Ahí me está diciendo estado del límite en servicio, no cumple. Y acá tenemos básicamente el laminado, la recomendación, el SICA RAP-C, de qué manera se va a poner, si va a ser pegada o si va a ser introducido en la parte inferior. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar simplemente pegada. ¿Ya? Ahí vemos de qué manera también se pueden introducir, ¿ya?, la fibra dentro del concreto. Pero para este ejemplo estamos viendo que simplemente va a ir pegada. ¿Ya? En la parte inferior vemos que bueno, ahí para este proceso de cálculo se ha considerado 2 capas, pero si podemos ver la parte inferior,
me dice no cumple estados límite de servicio. Entonces, simplemente se van adicionando, digamos, otras capas, una capa más en un tercero, y posteriormente se hace la verificación. Ahí me está dando en rojo que no cumple. Entonces se van cambiando estos valores, una capa, 2 capas, 3 capas, hasta cumplir de acuerdo a esto, ¿no? Muy simple, muy sencillo de determinar. Y posteriormente tiene pues una memoria que tranquilamente puede estar incluido dentro de nuestras memorias de cálculo. ¿Ya? Se puede exportar a un PDF, a un Word. Se puede imprimirlo así como está, ¿ya? Con todos los cálculos, y ya estamos, digamos, listos de poder, digamos, este es el proceso que se hace por cada uno de las vigas, ¿no? Tanto por flexión, por corte, en caso de una columna, y lo que nos queda acá es básicamente ya hacer nuestros planos, ¿no? Ya para obra. Por cierto, este trabajo lo ha ejecutado ya en obra el ingeniero Cayupe, que conoce muy bien el tema de esto. Sí, ya. Entonces se va haciendo la verificación de la normativa, la 440 del ACI, ¿ya? Que va cumpliendo, o si no va cumpliendo, se vuelve a hacer el mismo proceso, se van poniendo más capas. Por cierto, después de mi ponencia, también SICA va a tener una participación en esto, que son los expertos realmente en expender estos productos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las expresiones técnicas del producto. Entonces en una memoria ya viene con todo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí a nuestros planos que van a ir directamente a obra, con las indicaciones digamos, de la fibra que se va a colocar en la parte inferior, el reforzamiento en las zonas de confinamiento, esto es por corte, ¿no? De cada uno de los elementos que se van a reforzar. Ahí está en este caso se están colocando 4 capas, perdón, 4 capas. No ha parecido muy claro. Acá esta es una viga que tiene este ensanchamiento, entonces de qué manera también se hace ahí este reforzamiento, las indicaciones de qué tipo de tejido, en este caso se ha utilizado un RAP 600C, ¿ya? Y planos listos para obra. Bueno, gracias, eso es todo lo que quería compartirlos como experiencia en obra básicamente. Bueno, como dije en la presentación, se les han dado unas hojas para hacer preguntas. Entonces, mis compañeros ya han recogido la forma de funcionar, como el tiempo, como digo, es escaso, yo me las leo, soy juez y parte, pero bueno, y voy a hacerle al ponente 2 de ellas, las demás se van a colocar en la página web. Bueno, la primera de ellas dice así, realizó estudios de carbonatación del hormigón que puede alterar el FC' del material. Bueno, en este caso no se ha hecho ningún estudio de este tipo, porque lo que se ha encontrado básicamente, digamos, no ha habido presencias de corrosión del elemento o otra patología. Básicamente se ha encontrado fisuras por efectos vibratorios. Entonces no se ha hecho ningún estudio de carbonatación. Gracias, Eduardo. Y la siguiente dice, al reforzar una viga con fibra de carbono, ¿hay que elevar la viga permanentemente para reducir la flecha o fisuras antes de colocar las planchas? Y en caso que sí, ¿cómo se elevaría esa viga para dar contraflecha?
Bueno, antes de realmente hacer todos los trabajos de reforzamiento, se ha hecho un levantamiento, digamos, con estación total para el control de flechas. Hemos visto que la estructura no ha sufrido, digamos, algún tipo de pandeo o una flecha excesiva. Pero todos los elementos que han sido fisurados han sido, antes de hacer, digamos, el reforzamiento, han sido curadas con un epóxico. Eso también en todo, tanto en losas como en vigas. Entonces, pero si se hubiera encontrado de repente algún elemento que haya sufrido una flecha excesiva, se puede haber levantado con los procedimientos, pueden haber varios, con gatas. Por cierto, que no les he mencionado acá, bueno, las losas, según el cálculo, no era necesario reforzarlas por flexión, pero por la colocación de las propias máquinas, hay algunas de ellas que caían directamente en la viga y otras directamente en una losa de 15 centímetros. Se ha visto por la necesidad de incorporar elementos metálicos, unas vigas metálicas que se han colocado directamente de viga entre viga y viga, ¿ya? Un poco para reducir las losas y de tal manera que estos equipos también vayan directamente a una viga y no produzcan tanta vibración en estos espacios de losas. No les había mencionado eso, pero sí se ha hecho este reforzamiento combinado. Aparte de la fibra de carbono, se ha incorporado vigas metálicas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a pasar a entregarle un recuerdo de su paso por el Congreso. Muchas gracias. Estamos guapos. Estamos guapos. Gracias.